Bien, jóvenes, todos buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días. Buenos días, Inge. Muy bien. Ya. A ver, vamos a continuar lo del anterior capítulo, lo de anterior clase. Dinámica de la partícula. Se muestra. Bien, vamos a ver otro tipo de fuerza, como es la fuerza de fricción. Es una fuerza de reacción y de oposición al movimiento. Ya es contraria a la dirección de movimiento, esta fuerza. Y podríamos decir la responsable para que todos los movimientos se puedan detener en algún momento. ¿Ya? También se caracteriza porque es una fuerza tangencial a la superficie de contacto. ¿De acuerdo? Y también se debe a la misma superficie. Es como la fuerza normal. Si no hay contacto, no hay fuerza normal. Si no hay contacto, tampoco hay fuerza de fricción. ¿Ya? A diferencia de la fuerza normal, esta fuerza, repito, es una fuerza tangencial. La fuerza normal es una fuerza perpendicular. ¿De acuerdo? Pero ambos deben digamos, su causa al contacto entre el objeto que está moviéndose y la superficie donde se mueve. Bueno, luego tenemos dos tipos de fuerzas de fricción. Uno que se llama fuerza de fricción estático y otro de movimiento o dinámico. Dependiendo cuál sea el caso, solamente actúa uno, ¿no? Bueno, experimentalmente se encuentra que la expresión de la fuerza de fricción es perpendicular a la normal. Como les decía, ambos, la normal y la fuerza de fricción, deben su causa al contacto. ¿Ya? Entonces, la relación que existe entre los dos son directamente proporcional. ¿Ya? Y la constante de proporcionalidad es un coeficiente denominado coeficiente o constante de fricción. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo si tenemos fuerza de fricción estático, este mu va a tener un valor diferente que el coeficiente de fricción dinámico. ¿Ya? Bien, entonces, dicho de otra forma, les explico acá. La fuerza de fricción o rozamiento. Entonces, es una fuerza y dijimos que la fuerza tiene un carácter vectorial, ¿ya? Normalmente se lo coloca con una F minúscula, algunos con FR, ¿ya? Algunos así, o simplemente F minúscula. Y, repito, es contraria a la dirección de movimiento. Por decir, acá aparece la dirección de movimiento. La fuerza de rozamiento va a ser contraria a la dirección de movimiento. Asimismo, la relación que existe entre la normal y la fricción es que la fuerza de fricción es proporcional a la normal.
Y esa constante de proporcionalidad es el coeficiente de fricción. ¿Ya? Bueno, en realidad esto no es, ¿cómo les puedo decir? Si bien, bueno, ahorita esto no es, esto ahorita el módulo, ¿no? Este es el módulo por si acaso, ¿ya? Porque direccionalmente son contrarios, ¿no? Este es paralelo o tangente y este es perpendicular, entonces no pueden ser, digamos, no pueden ser iguales o proporcionales en el sentido vectorial, porque, repito, este es perpendicular y este es paralelo, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que ser el módulo de estas fuerzas, es esta relación, ¿ya? Bien, entonces, ahora, este coeficiente, denominado coeficiente de fricción o coeficiente de rozamiento, vamos a tener dos tipos de coeficientes, uno que es la estática y otro que es la cinética o la dinámica, ¿ya? Em, Ahora, esta es constante, en cambio esta es variable, o al menos puede variar, ¿ya? Generalmente el coeficiente estático es mayor. Generalmente el coeficiente estático es mayor al coeficiente cinético. Ahora, ¿cuándo aparece una y cuándo aparece otra? Como su nombre lo indica, este aparece cuando el objeto está, cuando el objeto está en reposo, cuando está en reposo o movimiento eminente. Y este, obviamente, cuando está en movimiento. Cuando está en movimiento, obviamente ya el coeficiente se denomina coeficiente cinético. En cambio, si está en reposo, el coeficiente se denomina coeficiente estático. Bien, entonces, esto, digamos, podríamos hablar de manera resumida en cuanto al coeficiente de fricción, pero, a ver, ya, entonces, fíjense que estos coeficientes son adimensionales, ¿no? Porque F es fuerza, normal es fuerza, entonces estas son fuerza, fuerza, es decir, Newton, Newton. Lo que significa que mu no debe tener dimensiones, es adimensional, es un valor puro, digamos, ya, un valor puro. Obviamente la fricción también, como les decía, depende de la superficie y la superficie depende, si es muy rugosa, la fuerza de fricción será elevada, si es casi lisa, entonces la fuerza de fricción va a ser mínima o nula, ¿ya? Pero lo que sí estamos seguros que en todo movimiento real siempre existe fuerza de rozamiento, ¿ya? Y normalmente, para simplificar muchos problemas, consideramos superficies lisas, en la que implica que no hay fuerza de fricción, pero eso, repito, es una condición ideal. Bien, la fuerza de fricción, como pueden ver acá, la estática varía entre 0 y una fuerza máxima, ¿ya? Entonces, dependiendo, en ambos casos, yo aquí voy a tener una fuerza de fricción estática mu s por normal, o voy a tener una fuerza de fricción cinética mu cinética por normal,
o simplemente mu puedo llamarlo, si estuviera en movimiento, ¿no? Pero cuando es estático, generalmente sí se lo diferencia como mu s, para diferenciar del mu cinético, ¿ya? Ahora, este mu cinético, como les decía, aparece cuando el objeto está en reposo. Si el objeto está en reposo, entonces aquí la fuerza de fricción es cero, ¿no? La fuerza de fricción estática, voy a colocar, es cero. Sin embargo, si vamos añadiendo una fuerza, si voy añadiendo una fuerza, recuerden que en todo momento la fuerza de fricción está, digamos, latente. Ahora acá voy a añadir una fuerza de fricción, porque hay una pequeña fuerza que se ejerce. Ahora, si la fuerza F es menor a la fuerza de fricción, ya no quiere decir que que se va a mover a la izquierda, sino que es una pequeña fuerza que no logra vencer que no logra vencer el estado en el que se encuentra M, ¿ya? Entonces aquí la fuerza de fricción ya no es cero. La fuerza de fricción estática ya no es cero, porque está impidiendo que esto se mueva, ¿ya? Pero ya aparece esa definición. Y aquí tiene un valor numérico este módulo. Recuerden que este es el módulo, ¿no? Pero si nos encontramos en un caso en la que la fuerza logra crecer y logra igualar a la fuerza de fricción, si aquí la fuerza F es muy parecido a la fuerza de fricción estática, entonces se dice que aquí se tiene un movimiento eminente, o sea que ya en cualquier momento esto va a moverse, o sea, en cualquier momento va a superar F a fuerza de fricción y este se va a mover. Entonces aquí tenemos un caso de movimiento eminente o digamos seguro, ¿no? Y aquí es cuestión de tiempo si quieren para que la fuerza de fricción sea rebasada y este va a moverse. Entonces en este caso, pero todavía aquí, recuerden, no se está moviendo, sí está en reposo. Todavía aquí, digamos, podríamos tomar un caso límite en que la sumatoria de fuerzas es cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque todavía no está en movimiento, aunque sabemos que está en un movimiento inminente, pero todavía en un caso límite podemos considerar esto, ¿ya? Y aquí la fuerza de fricción estática es máxima. Entonces, como pueden ver, la normal en ningún momento está cambiando, sigue siendo la misma n, ¿no? Porque no cambia, sigue siendo igual al peso, al peso, al peso, pero lo que entonces debe cambiar es mu estático. Ya, aquí mu estático es cero, aquí un valor mínimo y aquí un valor máximo del coeficiente de fricción estática. Ya, entonces por eso tiene sus valores esta fuerza de fricción. Bien, los valores que pueden, o los valores que se encuentran experimentalmente de los coeficientes de fricción. Aquí tenemos el estático y el cinético. Y como les decía, el estático es mayor al cinético en todos los casos. Ya, eh, por ejemplo, para superficies de acero, de aluminio, de cobre, etcétera, eh, desde las superficies más rugosas hasta las más lisas, digamos, en la que tenemos aquí el teflón o articulaciones del cuerpo, que es bajísima su coeficiente de fricción. En todo caso, cualquiera sea el caso, estático o cinético, este coeficiente, su variación es entre cero y uno, ¿no? Entre cero y uno. Recuerden, jóvenes, entrar siempre con su cuenta institucional, ¿ya?
Si tienen preguntas, me las hacen nomás, jóvenes. Disculpe, Lice, tengo una duda. Sobre esa tabla que está mostrado, ¿son valores fijos o son valores que van a variar dependiendo del ejercicio? ¿Qué dijimos? El cinético no cambia, ¿no? El cinético no cambia, aunque, repito, son datos experimentales. ¿Eso qué significa? Obviamente no hay ningún valor así. Son datos experimentales. ¿Qué significa eso? Que podrían variar ligeramente de alguna, eh, o sea, podrían variar ligeramente dependiendo al texto o al libro que se esté utilizando, ¿ya? Porque al final son datos experimentales que no todo el mundo haya el mismo valor. Siempre haya, ustedes están aprendiendo en el laboratorio que no hay ninguna medida con un valor verdadero. ¿Ya? Eso significa que sus compañeros están encontrando, digamos, una longitud, pero otros compañeros podrían encontrar una longitud ligeramente diferente. Por decir, pueden hallar una longitud de 6,524, pero otros van a hallar 6,525, digamos, o 6,499, algo por ahí. ¿Ya? Entonces, pero no, eso no significa que estén mal, sino que al final son otros métodos, otras técnicas que permiten que de diferentes textos ustedes pueden encontrar diferentes valores. Por ejemplo, el acero sobre el acero, o sea, un acero que se mueve sobre el acero, ya podrían hallar 0,58, digamos, o 0,575, etcétera. Pero no debería cambiar abruptamente, ¿no? Puede ser esto 0,5 y en otro texto este mismo material 0,4. Entonces ahí, digamos, no está bien, ¿ya? Pero la esencia es que este coeficiente no cambia en el sentido digamos, agarrar este valor y después durante todo el movimiento va a permanecer ese valor. ¿Ya? El estático, ya les dije, podría cambiar de acuerdo al estado en la que se encuentre. Si está en reposo, esto es cero. Si está con una pequeña fuerza queriendo mover, esto podría tener un valor mínimo. Pero generalmente lo que aquí muestra son los máximos. ¿Ya? Lo que aquí muestra son los máximos. No, no hay, digamos, mmm, eso tal vez era la pregunta, no sé, pero normalmente esa tabla muestra este caso, ¿ya? No nos interesa mucho esto porque todavía está en reposo, así que no nos interesa cuán mínimo sea. Generalmente lo que aparece en la tabla son cuando tenemos movimientos eminentes, ¿ya? Entonces, repito, en resumen, este estático durante el movimiento no cambia. Estos, si bien cambian, pero esos valores suelen ser para el caso del movimiento eminente, ¿ya? Y obviamente tampoco deberían cambiar, ¿sí? ¿Está bien? Está bien, gracias. Ya, y generalmente también aquí, fíjense, dice todos los valores son aproximados, ¿ya? Bien, en superficie lises, mu cinética o estática es cero. Bueno, no habría estático en las lisas porque se está moviendo siempre. Bueno, un ejemplo tenemos acá de un plano inclinado sobre una superficie rugosa. Dice hallar el ángulo para que el bloque esté en reposo. En reposo todavía, ¿no? Es decir, ¿qué ángulo? Un ángulo crítico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ángulo debe tener? Porque ustedes saben que en un plano inclinado el movimiento es eminente porque aparece una fuerza, ¿no? Una componente del peso para que qué ángulo tita o ángulo crítico, por encima de un ángulo el objeto va a empezar a desplazarse. ¿Y qué ángulo debería ser eso?
75 grados. Me parece que no, pero lo veremos, ¿no? No es, creo que 90 grados. No, 90 grados sería caída libre, ¿no? Sí, sería entre 30 grados. 35. Ya, 75. veremos, ya. Bueno, podemos dar una masa arbitraria cualquiera M, pero vamos a identificar las fuerzas, ya, entre todos tenemos la normal, tenemos el peso. ¿Qué fuerza más tenemos? La fuerza de fricción. La fuerza F. La gravedad. Y la gravedad no es fuerza, ¿no, jóvenes? Es aceleración. Es el peso, sí. La... Ya, sí, y aquí tengo el peso que está debido a la atracción de la tierra sobre el cuerpo, la fuerza de fricción que es oposición al movimiento. Entonces, ya, ahora, ¿qué ángulo debe ser para que esto tenga un movimiento eminente? Pero como ya les decía, en el movimiento eminente significa que todavía el objeto no se está moviendo, aunque sí sabemos que está a punto de moverse, pero todavía no está moviendo. Entonces hay que aplicar esa condición, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos tres fuerzas únicamente, ¿no? Tres fuerzas únicamente, no hay más fuerzas. Evidentemente podemos hacer la sumatoria de fuerzas igual a ¿cuánto? Cero, ¿no? Cero. Y otra cosa que conocemos que el módulo de la fuerza de fricción es, en este caso, proporcional al coeficiente estático por la normal. ¿Ya? Eso conocemos. Licenciado, una consulta, pero si está estático, ¿no? Aún así genera fricción, ¿no? O sea, si está quieto. ¿Cómo? O sea, si está quieto, aún así genera fricción, es mi pregunta. Claro, porque si no habría fricción, este ya se movería, pues. Por eso estamos en este caso ahorita, les estoy diciendo. Normalmente ese coeficiente de fricción estático, que la tabla que les mostraba, generalmente es mu, este mu que les mostraba acá en la tabla, esta tabla de mu estático generalmente es en este caso, ¿ya? Es un movimiento en la que es una condición en la que se encuentra el objeto en un movimiento seguro. ¿Listo? Entonces, si no hubiera esta fuerza de fricción, esto automáticamente bajaría, ¿no? Independiente cuál fuera el ángulo, basta que haya un ángulo pequeñito, sin ningún impulso o empuje, este bajaría. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza que lo detenga, ¿sí? Entonces, independiente cuál fuera el ángulo, mínimo de 5 o 10 grados, este ya bajaría porque esto sería cero. Entonces, automáticamente la fuerza, esta componente, sería la responsable del movimiento. Bueno, pero aquí nos está todavía moviendo porque hay una fuerza que se opone a su movimiento, ¿ya? Sin embargo, hay un ángulo crítico que por encima de ese ángulo, este se va a mover. ¿Cuánto vale ese ángulo tita? Esa es la pregunta. Un ángulo crítico, si quieren. ¿Ya? Muy bien. Ya. Podemos trabajar por componentes. Ya, esto podemos separarlo. Podemos separarlo por componentes, ¿no? Podemos tener por un lado sumatoria de las fuerzas en la dirección X, 0. O también debo tener sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0.
qué fuerzas están a lo largo del eje X. Entonces yo voy a definir aquí mi sistema XY, YX. Podría usar también este sistema, pero en este caso se recomienda este sistema, porque simplifica, ¿ya? Aunque también eso, repito, también se puede. ¿Por qué simplifica este sistema? Porque en este sistema hay dos fuerzas que están en esa dirección. En cambio acá solo hay una fuerza que estuviera en esta dirección. Si uso este sistema, las fuerzas que se descomponen son la normal y la fricción. En cambio, si uso este sistema, la única fuerza que se descompone es el peso. ¿Ya? Bien. Entonces, elijo este sistema que más me convenga, un sistema XY de este sentido. Entonces, cualquier vector que apunte en sentido va a ser positivo, sentido contrario negativo, positivo, negativo. Ahora, identifico cuáles son los que apuntan en la dirección X positiva. Únicamente sería este componente, que sería mg seno de θ. Este componente es mg coseno de θ. ¿Sí? Entonces, fíjense, el vector mg seno o la componente no es positivo menos la fuerza de fricción. Eso debe ser 0. En componente Y, la normal menos, ahora esta fuerza que es mg coseno de θ es 0. Entonces aquí yo puedo tener la expresión para la normal que es mg coseno de θ. Acá yo puedo tener la expresión para la fuerza de fricción que es mg seno de θ. Y aplico esto, ¿no? El módulo de la fuerza de fricción es mg seno de θ. Y esto es proporcional al coeficiente estático, mu por la normal, y la normal es mg coseno de θ. Acá se simplifica el peso y por tanto tengo acá seno sobre coseno es tangente de θ, mu estático. Entonces el ángulo crítico va a ser igual a la tangente inverso de el valor del ángulo, perdón, el valor del coeficiente estático. ¿Ya? Entonces, dependiendo de qué superficie sea esto, voy a agarrar el valor de mu s. Obviamente va a depender del mu s, ¿no? Porque para un bloque de acero, o sea, para una superficie de acero, para una superficie de madera, este ángulo es diferente. Uno tiene mayor fricción, entonces el ángulo puede ser mayor. Si tiene poca fricción, entonces el ángulo crítico va a ser menor. Entonces, depende obviamente del tipo de la superficie en la que se encuentra nuestro objeto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿no? Dependiendo cuánto es. Por ejemplo, si está en una superficie, si está sobre goma sobre cemento, podemos usar, digamos, en este caso 1, o vidrio sobre vidrio 0,94, etcétera. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre este ejemplo? No, Licio. Ya. Disculpe, ingeniero. Sí. Quería preguntarle, pues, sale
tangente del ángulo igual a fricción, ¿cómo se llama esto? Fricción estática. Cuando lo cambió al ángulo, lo cambió a tangente de -1 y eso calculándolo. Ah, no, ya entendí qué pasó aquí. Disculpas. Ya. Entonces, finalmente vamos a ver el movimiento circular. Ya, el movimiento circular uniforme. Bueno, ya hemos hablado algo del movimiento circular, ¿no? Dijimos que en un movimiento circular podemos tener variado y uniforme, pero en ambos casos existe aceleración. Ya, en ambos casos existe aceleración. Por ejemplo, en el movimiento circular uniforme, en la que la velocidad angular es constante, sin embargo, la velocidad lineal es variable, aunque su módulo es constante, pero su dirección va cambiando constantemente. Entonces, en ese movimiento circular uniforme, aparece o existe una fuerza responsable de la trayectoria circular. Y esa fuerza es la fuerza centrípeta, la fuerza, digamos, central, ya que es la responsable de que el objeto vaya adquiriendo una trayectoria circular. Ya, y ya hemos definido esta fuerza centrípeta como la masa por la aceleración centrípeta. Esta fuerza centrípeta siempre está dirigido hacia el centro. En cualquier punto del movimiento, siempre está dirigido hacia el centro. De la misma manera, la aceleración centrípeta está dirigida hacia el centro. Por eso muchas veces esto se llama fuerza central, porque apunta hacia el centro o está dirigida hacia el centro. Y la aceleración centrípeta se define como la velocidad al cuadrado sobre el radio. Ya esto también lo sabemos. La fuerza centrípeta muchas veces podría ser la tensión, podría ser la normal, dependiendo del caso, ¿no? La fuerza centrípeta no siempre es un tipo de fuerza específico, sino dependiendo al problema, es una de las fuerzas que ya hemos avanzado. Ya en este caso, si el bloque o si el cuerpo está sujeto a un hilo, la fuerza centrípeta va a ser la tensión. Pero si el objeto se estuviera moviendo sobre una pista circular, pero sin ninguna tensión, entonces la fuerza centrípeta puede ser la normal. ¿Ya? La normal. Bien, entonces, la fuerza centrípeta, repito, es que la tensión evita que el objeto se mueva en línea recta. En el momento de que la fuerza centrípeta se rompe o se anula, entonces este va a seguir la trayectoria rectilínea en ese punto en la que se ha roto, ¿no? Va a seguir esa dirección, la dirección de la velocidad tangencial. ¿Ya? Y un ejemplo es el ángulo de Peralte. Normalmente normalmente en las pistas circulares, las pistas circulares no son completamente planas, sino hay una pequeña pendiente para facilitar la maniobra de poder pasar esa pista circular. Ya ayuda bastante, porque mientras más plana sea, es más difícil poder tener una maniobra que permita realizar la trayectoria circular. Más aún si está con alta velocidad. Si está con alta velocidad, es más probable que no logre dar la maniobra circular, sino que se estrelle tangencialmente, ¿no? Entonces, ese ángulo Peralte, obviamente, ayuda a poder hacer la maniobra. Pero también, repito, depende de la velocidad. ¿Ya? Bien, entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Fíjense, aquí está la superficie, que muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Pero es más pronunciado esto en carreteras.
En carreteras, en especial, sí o sí tiene que ver un ángulo de Peralta porque la mayoría de... O sea, me refiero cuando hay curvas, ¿no? Cuando hay curvas, tiene que ver este ángulo de Peralta porque la mayoría de los coches van a alta velocidad. Y obviamente obviamente frenan, ¿no? Para poder dar la curva, porque si no frenarían, también se estrellarían. Pero repito, este ángulo de Peralta tiene el propósito de poder ayudar a poder dar la curva. ¿Ya? Ya. Aunque nosotros poco lo percibimos, pero existe un ángulo de Peralta. ¿Ya? O sea, un ángulo de Peralta de 10, 15 grados para nosotros es casi impercibible en las carreteras, ¿no? Estamos acostumbrados tal vez de que sea un ángulo de 30, 40 grados, cosa que es muy difícil, pero realmente estos ángulos de Peralta son pequeños. Bien, entonces curva peraltada, hallar el ángulo de Peralta de la superficie lisa. Entonces aquí yo voy a volver a dibujar para que les explique un poco mejor. Voy a exagerar un poco el ángulo de Peralta. ¿Cuánto vale este ángulo de Peralta para que mi objeto, aquí va a estar de frente, digamos esto. Bueno, esto es de frente, ¿ya? Es como este objeto, ¿ya? Aquí está su placa, digamos. Bien, entonces, ¿qué fuerza actúan sobre el objeto? Está en contacto, entonces por tanto hay una fuerza Normal. normal, ¿no? Muy bien, ¿qué más? El peso. Peso. El peso siempre es vertical y hacia abajo. Y en principio asumimos que se está moviendo en una superficie lisa, ¿ya? Bien, son las únicas fuerzas, ¿no? Únicas fuerzas. Entonces, ¿cómo llamamos este ángulo de Peralta? Vamos a descomponer el peso. Ya, en este caso es 1 a 1, ¿no? En este caso hay que elegir qué sistema vamos a tomar. Nuevamente podemos tener dos opciones. Una que es esta y otra que podría ser esa, ¿no? Efectivamente, si uso este sistema, el peso se descompone, ¿no? Y la normal no. Si uso este sistema, el peso no se descompone. La normal sí se descompone. Entonces, ¿cuál voy a elegir? ¿Cuál sistema voy a elegir? ¿El sistema 1 o el sistema 2? Bueno, aquí ambos tienen las mismas cantidades de fuerzas, pero uno ayuda también. Siempre hay uno que, digamos, nos puede ayudar un poquito a, digamos, a cortar ecuaciones o el uno. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que no se sienta ese ángulo de Peralta. O sea, no se sienta la inclinación. Ya, no, no, o sea, queremos sentir el ángulo de Peralta, ¿no? O sea, inclinamos en este caso, ¿no? Nos coordenadas. El 2 dices, Sí, diría el 2. ya, cualquiera de los dos se puede usar. Y ambos deberían dar las mismas respuestas, a diferencia de algún signo tal vez, ¿no? Pero en módulos deberían ser parecidos los valores, ¿no? Sin embargo, repito, hay uno siempre que facilita la comprensión y facilita, digamos, los cálculos. El segundo. En este caso no es el segundo, es el primero. ¿Ya? ¿Por qué? Por el simple hecho de que dónde está, en qué dirección está la aceleración centrípeta.
¿En qué dirección está la aceleración centrípeta? Eh, Recuerden que la aceleración centrípeta siempre apunta ¿a dónde? Al centro, Al centro. Entonces, ¿dónde está el centro? a la izquierda. El centro está acá. ¿Ya? Entonces, esta es una trayectoria circular. Ahí está el centro. Por tanto, la aceleración centrípeta está a lo largo de esta. Entonces, fíjense, acá me conviene ese sistema para no descomponer la aceleración, porque si uso esto, la aceleración ya va a tener componentes XY, pero en este caso solo tiene una componente. ¿Ya? Entonces, por temas de dirección de la aceleración centrípeta, elijo el sistema XY. Ahora aquí va a ser X positivo y Y negativo. ¿Ya? Si quieren también podría haber usado esto, ¿no? Podría haber usado esto, pero simplemente estoy usando la dirección de movimiento como positivo, o pone, en este caso la dirección hacia el centro, positivo, ¿ya? Eso estoy usando, en lugar de esto. Bien, entonces acá la normal se va a descomponer, el peso no. La normal se va a descomponer en una componente Y y una componente X. ¿Dónde se repite el ángulo, jóvenes? ¿Acá o acá? ¿Dónde se repite ese ángulo? X. La normal. Por eso, acá o acá. Fíjense, este ángulo es este. Entonces, eso no puede ser. Entonces, debe ser, No podemos ver cuando señala. ya, pero hasta ahora están viendo, ¿no? Este ángulo tita se repite acá. ¿Ya? Entonces, nuevamente hago por componentes. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Ya? ¿Qué fuerzas actúan en X? La aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta no es fuerza. La normal. La componente X de la normal. Sí, es la componente X. Esto es N de X. Esto es N de Y. ¿Ya? Entonces, N de X es cateto opuesto. El módulo cateto opuesto es seno. N de Y es el módulo coseno de tita. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí tengo cateto opuesto, N de X. No hay más fuerzas, ¿no? Igual, masa por aceleración centrípeta. Acá simplemente tengo la normal Y, que es N coseno de tita igual al peso. ¿Listo? La normal entonces va a ser igual mg coseno de tita. Lo reemplazo acá. mg coseno de tita, seno de tita, masa, velocidad al cuadrado